Adat Netzeh Yisrael presenta. Y quiero que miremos, Bereshit o Génesis 6:9 rápidamente para entrar de lleno. 6:9 dice: y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto y ¿qué dice allí? Siendo perfecto ¿en qué? En su generación. Noaj era bien placentero al Ser Supremo. Noaj engendró a 3 hijos: Shem, Ham y Jefet. Muy bien. Rápidamente vamos a ir porque vamos a traer otras cosas acerca de esta parashá. Noaj en sí, un hombre sadik en ese tiempo. Comparando con la generación que estaba en ese tiempo, Noaj en los ojos del Ser Supremo era sadik. Aquí en este verso es una palabra compuesta. Si ustedes se pueden apreciar, generación viene de la palabra gene. ¿Qué es gene? Una simiente. Muy bien. La simiente de algo. ¿Quién fue el primer ser humano? Adán. De esa simiente vemos que el Ser Supremo trajo lo que es la simiente del ser humano. Fue creciendo, se fue expandiendo más y más. La palabra hebrea ta'amim significa completo, entero, sin mancha. Vamos a ir a un ejemplo en la Torá. Shemot, capítulo 12, verso 5. Dice de esta manera: y el cordero será ta'amim, que se traduce sin defecto. Sin defecto. Ta'amim, sin defecto. Cuando volvemos, vamos a volver ahora lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, para el ser humano, la generación de Noaj, o sea, su simiente, estaba sin defecto. Estaba sin defecto. En el capítulo 6, ahí, ¿cuántos hijos tuvo él? Shem, Ham, Jefet. De estas 3 generaciones, o sea, de estas 3 simientes que él tuvo, incluyendo a él y a sus esposas, ¿cuántos eran en total? 8. 4 y 4 son 8. De todas esas simientes, los 8 eran ta'amim, sin defecto. Hechos, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre la haz de la Aretz, o de la faz de la Aretz, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. También Mashiach, o sea, vino esa simiente. En el capítulo 3, y la razón por que yo traigo estos versos, para que tengamos una idea por qué el Ser Supremo Yahweh Sebaot escogió a Noaj. Bereshit 3:15, ¿qué dice allí? Una profecía. Y enemistad pondré entre ti, ¿quién dice? Y la mujer, y entre tu cera y tu cera, es una palabra hebrea que significa simiente, generación. ¿Y la cera de quién? ¿Cuántas simientes estamos viendo aquí? 2. ¿Una de quién? De Adán, y la otra de quién? No, de la serpiente, de Satanás. Hasatán también tiene una simiente. Si vamos en todos los Nevi'im, en toda la Torá, vemos que esa simiente sigue y sigue y sigue. Siempre enemistad, dice, con la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el... Estamos viendo profecía aquí. Desde Bereshit, yo siempre lo digo, que el Ser Supremo profetiza todo el futuro. ¿De dónde? Desde Bereshit. Y estamos viendo una profecía aquí. La palabra Sarah significa simiente, semilla,
De esa semilla, de esa simiente, viene el ser humano. Bereshit 6:1. Si aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la Ares, les nacieron hijas. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos increíblemente de otras fuentes. Y viendo los Benei de Yahweh, que las hijas de los hombres, o sea, los hijos de Yahweh, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Primeramente, hay 3 pensamientos hoy en día, y uno de ellos es el que tiene más valor, más fuente, más fundamento. Uno de ellos es que se dice que cuando se refiere acerca de los Benei de Yahweh, los hijos de Yahweh, se está refiriendo a la simiente de Seth. Es la fuente de Seth. Pero no tiene, sinceramente, fuente ni fundamento, porque en esa misma simiente vemos que no sobrevivió el diluvio, el Mabul. No sobrevivió. Segundo es que unos eran de, ¿cómo se dice? De Cain o de Caín, y otro era de Set. Pero el que tiene más fuente es lo que dice, y vamos a ver los versos. Capítulo 6, verso 2 de Bereshit, Génesis, dice: y los Benei Yahweh, los hijos de Yahweh, vieron que los Batat y Adam, o sea, las hijas de los hombres, es una diferencia, eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieran. Vamos a ver esa terminología de Benei Yahweh. Job, capítulo 1, verso 6. Verso 6 dice: sucedió un día que los Benei Yahweh, o sea, los hijos de Yahweh, vinieron a servir a Yahweh, y entre ellas vino, ¿quién más? Hasatán, el adversario, o sea, Hasatán en hebreo. Pero vemos que aquí, ¿dónde tomó lugar este evento? En el trono del Ser Supremo. Esta vamos a decir, este palabrerillo, o este término que se usa aquí, los Benei Yahweh, en toda la Torah, y también en todos los Nevim, estamos hablando de Bereshit, o sea, de Génesis, hasta Malaquías. Aquí estamos viendo que esta palabra, cuando se habla cerca de Benei Yahweh, se está refiriendo nada más ni nada menos que los Malachim, los ángeles, los mensajeros. Y vemos que es una terminología que se le da a los Malachim. Ahora, vamos a dar ejemplos. Hay 3 fuentes que vienen del Ser Supremo. Una creación directa del Ser Supremo, ¿quién es? Era Adán. Nosotros no. Nosotros venimos de esa simiente. Pero Adán fue una creación directa del Ser Supremo. ¿Quién más? Los Malachim. ¿Y quién más? Y Mashiach Yeshua. Capítulo 2 de Tehilim o Salmos dice: porque en este día yo te he engendrado. Ahora vemos que son tres ejemplos que aquí se le da vamos a decir, a ver si se me puede hacer un poquito para allá nuestro brother. Eso es una terminología que se le da en la Torah acerca de una creación directa. Ahora, quiero que veamos algo. En Bereshit 6:4 dice: y ahora los Nefelim estaban sobre, ¿dónde? Sobre la Aretz. Y en aquellos días, y dice, y después, ¿qué está diciendo allí? En esos días estaban los Nefelim. ¿Ok? Y después también, ¿de qué?
En esa era estaban los Nefilims, los gigantes, lo que se le llama hoy en día gigantes. Pero también dice después, ya está profetizando que después del gran Mabul, o sea, del diluvio, iban a haber aún los Nefilim. Ya estaba profetizando. Cuando los Benei de Yahweh se acercaron o se llegaron a los hijos de los hombres, hijas de los hombres, y ellos engendraron Benei de ellas. Aquellos fueron los Nefilim de la antigüedad, hombres de renombre. Vamos a ir a unas fuentes en estos momentos, en unos cuantos momentos, pero primeramente vamos a ver la palabra Nafal, que viene de la palabra Nefilim. Nafal significa los caídos o caer. En otras maneras, la palabra Nefilim se le llama los caídos. ¿Por qué? Porque los Malachim, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Se rebelaron con quién? Ahora, déjeme hacerle una pregunta retórica. Yo creo que se contesta automáticamente. ¿Todos nosotros tenemos el libre albedrío, sí o no? ¿Los Malachim tienen libre albedrío, sí o no? Sí. Si Hasatán no fuera Hasatán, él tuvo el nombre de Lucifer, ¿verdad? Para venir a ser Hasatán, tuvo que rebelarse. Por eso en Ezequiel dice, yo me sentaré, yo haré eso, yo haré. Dice, por esto, dice, caíste, dice, usa la palabra Nafal. Quiere decir que los ángeles tienen libre albedrío. Ellos decidieron dejar la cabot, o sea, el lugar celestial, para meterse con las hijas de los hombres. Ahora, vamos a ver la palabra en griego. O sea, en la Septuaginta, la palabra, a ver si me puede apuntar allí, brother. La palabra en griego, gigantes, o sea, en sí eran de estatura grande, pero la palabra gigantes no significa esto. Gigantes significa nacidos en la tierra. Eso significa. Eran de estatura grande, sí, pero la palabra en sí significa nacidos en la tierra. Ahora, quiero que veamos unos cuantos versos. Segunda de Kefa, vamos a ver, o segunda de Pedro. Porque si Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados para juicio, y no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que preservó a Noah, pregonero de Sadik, o Sedaká, de justificación, con los otros 7, y trajo al gran Mabul, al diluvio, sobre el mundo de los Rasha, de los impíos. Judas, o Yahudá, y a los malachim que no mantuvieron, ¿cómo dice ahí? Su estado original, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y cuál era esa morada? Shemaim. Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas infinitas para el gran juicio. Y hace la comparación lo mismo. Y Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas, siendo un comportamiento como el de ellos, dice, está dando la comparación, la relación, cometieron pecados sexuales y perversión y hacen expuestas como advertencia para el fuego infinito que guarda a aquellos que tendrán sufrir el gran castigo. O sea, haciendo la comparación de esos dos eventos. Vamos a verlo Yahudá, o sea, el libro que estamos viendo, pero lo vamos a ver la traducción en hebreo. ¿Qué es lo que dice? 1:7 dice, y se convirtieron en ejemplo de Sodoma y Gomorra, y la misma manera ellos fueron detrás de la carne, ¿cómo dice? Carne extranjera. Lo dice más directo. Lo está diciendo que esto no tenía que ver con lo que era la sangre humana. O sea, de todos nosotros, todo el ser humano viene de una simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Adán. Los Nefilins
no es una simiente de Adán. El Ser Supremo, lo que Él hizo era que el propósito del Ser Supremo era de tener una simiente, y esa simiente era ¿de quién? De Adán. Pero también estaba profetizado que en esa simiente de Adán iba a venir ¿quién? Mashiach. Pero el capítulo 3 de Bereshit o Génesis, allí ya estaba profetizado. Entonces dice allí, y está profetizado que iba a ser una enemistad. Déjeme hacerle una pregunta retórica una vez más. ¿Sabe Hasatán el plan divino de Yahweh, sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Sí lo sabe. Lo único que no sabe son cosas limitadas, lo que ellos no saben. Pero el plan divino de todo, o sea, de los secretos de los Shamaim, lo saben los malachim, los ángeles. Lo saben. Hasta cierto punto, sí saben. ¿Sabía que Mashiach iba a venir en el futuro? Sí. Fue una de las razones por qué él ensució, vamos a decir, el gene humano. La creación de los Nephilim, o los gigantes que se le dicen hoy en día, no fue una creación del Ser Supremo. Y vamos a ver muchas fuentes acerca de esto. Vemos que en las culturas alrededor, vemos que en lo que es la arqueología, vemos que hay sin fin, y ustedes pueden apreciar, ¿qué es lo que ustedes ven allí? ¿Mitad animal y mitad? ¿Qué vemos allí? ¿Mitad animal y mitad? Ustedes miran los Nephilims, ¿qué es lo que tiene allí en el brazo? Es un león. ¿Ustedes saben qué tan grandes son los leones? Lo miran como si fuera un gato, porque eran de una estatura muy... si ustedes pueden apreciar ahí, pueden ver mitad animal, mitad hombre. O sea, vemos que en diferentes arqueologías, vemos que siempre vemos o sea, los Nephilims alrededor de muchas culturas. Y no son diferentes. Cada cultura es lo mismo. Lo que pasa es que le dan diferente nombre. Vemos que aquí, ¿qué es lo que miran ustedes en medio? Como un tipo de árbol, ¿verdad? Es el árbol genealógico. Ahora, en el árbol genealógico, hoy en día se le llama ¿cómo se dice? El árbol de... No. Esto lo que ellos hicieron, que ellos ensuciaron el gene del ser humano para ensuciarlo. Entonces vemos que esto es algo que no lo estamos inventando, es algo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué lo estamos viendo allí? Esto es en Babilonia, en Asiria. ¿Qué vemos ahí en medio? Un árbol. Y ese árbol no es de la vida, es del gene. Los del gene. Ustedes han visto el cromosoma y también con lo que se le dice el helix del gene. Parece como si fuera árbol. Vamos a ver otro ejemplo, más claro. Estamos viendo cómo el hombre, o vamos a decir como los Nephilim, han mezclado lo que el Ser Supremo había hecho perfecto. Y vemos que ya... o sea, en sí tomaron ese gene y lo mezclaron, algo que el Ser Supremo nunca lo había, o sea, aprobado en su naturaleza. Estoy tratando de llevar estos figuras para ir a algo que viene enseguida. La arqueología se ha encontrado hoy en día que los Nephilim han estado, o sea, en diferente tiempo, en diferentes lugares. Vemos que ustedes pueden apreciar los huesos y son grandes, ¿o no? Vemos que la figura, este es Nefertiti.
Ustedes miran el cráneo, ¿cómo está? Esto no es, o sea, no es normal. La mayoría de reyes que han aparecido, por ejemplo, en Misraim, en Egipto, en Asiria, eran Nephilims. Y lo podemos ver en toda la arqueología e historia, cómo ellos han pasado su gene del uno al otro. Vemos qué tan grande era. En la mitología griega también lo podemos ver aquí. Y vemos que aquí, si ustedes pueden apreciar en el lado derecho, ¿qué es lo que miran ustedes allí? Un rey. Pero en el lado izquierdo, ¿quiénes son? Los hombres. Pero si él se pararía, ¿qué tan alto estuviera aún? Vamos a ver unas hachas en, ¿cómo se dice? En Escandinavia, allá en Switzerland, allá por Europa. Esas son hachas, y eso en los vikingos, ¿ok? O sea, para agarrar una persona, un ser humano, ¿ustedes creen que no está pesado? Y eso es arqueología, no es algo que se lo hicieron. Entonces vemos que en muchas, vamos a decir, en muchas partes del mundo se han encontrado todo esto. Se ha encontrado, así como se puede, cráneos, también se ha encontrado, o sea, ustedes saben cómo se llama este Nephilim, Asherah. Esta es la Asherah, pero ¿qué es lo que miran ustedes en los pies? Una forma de ave, de águila. Era un Nephilim. Vemos que la mitología, volvemos una vez más. No, este es Poseidón, sí, Poseidón. Este es en Misraim. Job 21:14, aún al Ser Supremo ellos dicen, déjanos estar, no queremos saber acerca de tus caminos. ¿Qué es Shaddai para que le sirvamos? ¿Qué ganamos si hacemos tefilá, o sea, la oración a él? Eso es lo que ellos decían en ese tiempo, que ya el Ser Supremo ya no valía nada para ellos. Bereshit 6:11, y la tierra estaba corrompida ante el Ser Supremo, y la tierra estaba llena de violencia. Verso 12, Yahweh, el Ser Supremo, vio la tierra y estaba corrompida. ¿Y qué es lo que dice allí en rojo? Porque toda carne había. Cuando dice toda carne, ¿se está refiriendo a qué? Hombre y qué más. Todo lo que respira, incluyendo animales y bestias. Y aves, por supuesto. La palabra Sahad o Hishi significa corrupción, corrupto. Vamos a ver un ejemplo en la Torah, capítulo 4 de Devarim o Deuteronomio, verso 16. No se vuelvan corruptos, o sea, la misma palabra, y se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón o hembra. Está en la Torah. Y vemos que aquí está usando la misma palabra que está usando en Bereshit capítulo 6, que se había corrompido el gene del ser humano, se había mixteado. Ahora, vamos a ver la palabra derek o el impulso. Proverbios 30, verso 19, el camino del águila en los Shamaim, el camino de la serpiente sobre una roca, el camino de una nave en el corazón de la mar y el camino de un hombre físicamente capacitado, ahí dice sexualmente, con una doncella. En otras maneras, aquí está refiriéndose la palabra derek, el impulso. El impulso del ser humano en esos tiempos era de eso, de mixtearse. Pero acordémonos que no estamos hablando solamente del ser humano. ¿De qué estamos hablando? De todo.
de los malachim incluyendo. Ahora, quiero traer, esto era un preámbulo, ahora viene ya más dentro. Vamos a ver lo que dice en otras fuentes. Vamos a ver lo que dice en el libro de Jubileos o Yubel. Interesante. Y aconteció, estamos hablando capítulo 5 de Yubel o Jubileos, verso 1 al 3. Y aconteció cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre el faz de la tierra y les nacieron hijas e hijos a ellos, y los malachim, o sea, los ángeles que Yahweh los vieron en un determinado año de este jubileo, y eran hermosas a la mirada, y se tomaron esposas de todos a quienes ellos eligieron, y nacieron hijas, y fueron, ¿qué dice? Nefelim. Y la arquilla aumentó en la tierra, y toda corna se corrompió su camino, por lo igual los hombres y ganados y bestias y aves y todo lo que caminaba sobre la tierra, todos ellos corrompió sus caminos y sus, ¿qué dice? Sus órdenes. ¿Cuál era el orden que Yahweh lo había ordenado? De una manera correcta. De animal con animal, o sea, la misma especie. Pero ahí corrompieron el camino y sus órdenes y comenzaron a devorarse unos a otros, y anarquía creció en la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de todos los hombres era por lo tanto mal continuamente. Y Yahweh miró sobre la tierra, y aquí que era corrupta, y toda carne se había corrompido. Vemos que estamos viendo las mismas palabras en capítulo 6, que todo se había corrompido. En el verso 3 dice, y Yahweh dijo, mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por tanto sus días serán, ¿cuántos? 120 años. ¿Cuánto? En el capítulo 5 de Bereshit, en el último verso, dice allí que cuando Noah engendró a sus 3 hijos, él tenía 500 años. La pregunta es, y es nomás de matemática al revés, ¿cuántos años tenía cuando se le dio el edicto al ser humano? El gran Mabul vino en el año 600, ¿verdad? Y se tenía el juicio de 120 años. ¿Cuántos años tenía Noah? 480. 480 más 120, 600. Entonces vemos que aquí estamos viendo algo en misterio. Vamos a ver lo que Flavio Josefo escribió. Dice, por 7 generaciones esta gente continuaron creyendo en Yahweh como el amo del universo, pero luego cayeron en maldad y depravicidad. Algunos nacieron de malachim, o sea, mensajeros, ángeles, quienes se mixtearon con mujeres humanas, vinieron a ser los audaces gigantes Nephilims de los mitología, ¿qué dice? Griega. Y esto es en historia, Flavio Josefo. Vemos que estos gigantes o malachim tenían una estatura hasta 36 pies. Hoy en día yo mido 6'2", con zapatos de 6'4". Pero aquí usualmente lo regular es 6 pies. Y algunos que se pasan a 7. Pero en sí los Nephilims eran de 36 pies, el que se ha encontrado. El último que se ha encontrado, 36 pies. Con razón, el pueblo de Israel, o sea, cuando vinieron con un mal reporte, ¿qué dijeron ellos? Que nosotros somos comparados como ¿qué? Como langostas a comparación de ellos. Y no estaban exagerando. Amos ya 2:9, y yo corté a los amorí delante de ellos, aunque altos, como dice, como cedros y fuertes como robles, yo los destruí su fruto y arriba y sus raíces abajo. Y eso es lo que estaba pasando en la tierra de Canaán, que habían de esa estatura.
Ahora, si pueden apreciar esto ustedes, ¿sí? Este es el calendario de la Torá en el diluvio. El calendario de la Torá es básicamente, se mira, en otra ocasión se va a explicar más, pero rápidamente lo quiero para que tengamos una idea, cómo el Ser Supremo en sí tiene todo perfecto, y no solamente aquí lo vamos a ver, lo vamos a ver en otras fuentes, cómo el Ser Supremo hace que el tiempo sea perfecto desde la creación del ser humano. Quiero que veamos aquí, a ver si me puede apuntar nuestro brother. En la Torá, capítulo 7 de Bereshit o Génesis, dice que Noah tenía ¿cuántos años cuando vino el diluvio? 600. ¿Cómo podemos saber nosotros que Noah nació en 1 de Aviv? El 1 de Aviv. Por los mismos años de él. Si vemos que él tenía, capítulo 7, verso 6 de Bereshit, ahí dice que tenía 600 años. Perdón, 7:6. Y en el capítulo 7, verso 11, se lo dice más detallado, que exactamente en qué tiempo exacto en la Torá o en el calendario de Torá vino el diluvio. Ahí dice que en el 600 años, en el segundo mes, a los 17 del día, o sea, días del mes. Y vemos que en sí pasan los 40 días, y ahorita vamos a ver en eso, de lo que era el diluvio, pasan otros 150 días. De esos 150 días llegamos al séptimo mes, ¿ok? De ese séptimo mes, en capítulo 8, verso 4 de Bereshit, dice que séptimo mes a los 17, el arca se queda estancada. Siguen los 150, llega al octavo mes, al 21, lo que dice Bereshit, que se cumple los 150 días, ¿ok? Y siguen los demás días hasta llegar hasta el décimo mes, cuando dice que aquí en el décimo mes ocurre algo. Ahora, quiero que tengamos una idea cómo el calendario de la Torá trabaja en lo que es, en todo el trayecto de los años. Hablamos con uno de los Morim, y en sí, todos los años de nuestros padres, ellos lo vivían por los mismos años que nosotros tenemos. Ahora, si yo le pregunto a cualquier persona, no importa que sea de aquí o allá afuera, ¿cuántos años esa persona va a tener? ¿O cuándo va a cumplir? Digamos que es marzo 20, ¿ok? Si esa persona nació en marzo 20, 1900, vamos a decir, 70. Pero si yo le digo, ¿cuándo vas a cumplir otra vez? Vamos a decir que tiene 40 años. ¿Cuándo vas a cumplir los 41? ¿Cuándo va a cumplir los 41? El 20 de marzo ¿de qué? Del próximo año. Ahora, si yo estuviera en la luna, estuviera contando de acuerdo a qué? De donde yo vivo, la luna. Pero si estamos viviendo aquí en la tierra, estamos viviendo y nos regimos ¿por qué? Por el año solar, porque se toma 365 días y vuelve a su ciclo nuevamente. Lo mismo pasa con nuestros padres. Ellos vivían los años por los mismos años que ellos tenían cuando ellos cumplían. Ahora, quiero llevarlos a capítulo 8, versos 7 y 12. Y ya después vamos a ir aquí a lo que dice aquí
7 del capítulo 8 del 7 al 12, ahí dice que no solamente llegó a cierto lugar, pero también el capítulo 8, capítulo 8, verso 14, ahí dice que él tenía 600, ¿cuánto? 601, ¿en qué mes? Si alguien lo está leyendo, es 601 ¿de qué? Del primer día del primer mes. Él tenía ¿cuántos? 601. Entonces se deduce automáticamente por lógica que él tenía o que él nació en Aviv 1. Ahora, quiero traer algo. El libro de Yubel, una vez más, estos son escritos y ordenados como un testimonio para siempre. Y Noah había ordenado por sí mismo como fiestas para las generaciones para siempre, para que sean convertidos de tal modo como un homenaje a él, o sea, al Ser Supremo, Yahweh. Y en el Rosh Hodesh, así dice, ¿verdad? En el Rosh Hodesh, el primer día se inviten a hacer por sí mismos un arca. Y en el día la tierra se convirtió en seca y abrió el arca y la tierra. Este está en el libro del Jubileo. Si lo quieren ustedes buscar, por favor, escríbanlo. Capítulo 6, verso 23 al 26. Quiere decir que en el año cuando el Ser Supremo le dice que si hiciese el arca, fue ¿en qué día? En primero de Aviv. En el primer día, en el primer mes. Acordémonos que cuando hablamos acerca de profecía, el Ser Supremo es bien detalloso. Mucho detalle. Aquí dice que empezó exactamente un año y se terminó exactamente. Aquí mismo en los Jubileos, capítulo 6, verso 30 a 32. Así es grabada y ordenada en las tablas celestiales, no hay ningún descuidar de esta misbad. Para un solo año, y de año dice, en año. Y ordenó que los hijos de Israel, que observan los años según este juicio, ¿y cuánto dice ahí? 364. Ahora, yo creo que todos tienen la pregunta, ¿dónde está el 365? Vamos a ir para allá. Y estos constituirá un año completo y no moleste a su tiempo de sus días y sus fiestas, para todo caerá en acuerdo. Muy bien, ahorita vamos para el otro día. Capítulo 6, versos 33 y 34 de Yubel, de Jubileos. Con su testimonio y no dejar de lado cualquier día ni perturbar cualquier fiestas. Pero si se descuidan y no observarlo según su misbat, entonces perturbará todos sus, ¿qué dice? Estaciones y años a ser despojados de este orden. O sea, tenía un orden. Y perturbará las estaciones y los años y a ser despojados y descuidarán sus ordenanzas. Y todos los hijos de Israel se olvidarán y no encontrarán la ruta de los... ¿Qué pasó aquí? ¿Está profetizando aquí? Ahora, quiero hacer una mención. Yo creo que no lo mencionó anteriormente. ¿Quién escribió este libro? Moshe. Moshe, si ustedes leen todo el libro de Jubileo, Yubel, siempre habla de jubileos, por eso se llama el libro de Jubileos, porque la mayoría de eventos cayó en Yubel, en jubileos. Y dice, y no encontrarán la ruta de los años, y se olvidarán de los Rosh Hodesh, y las estaciones, y de los Shabbatón. (6:35) de Yubel.
los días de reposo y va a salir mal en cuanto a todo la orden de los años, porque yo sé y de ahora en adelante será lo ha declarado a ti, y no es de mi propia invención. Para el libro, o sea, aquí está mal traducido, ante mí y en el Shamaim, las tablas de la división de días es ordenada para que no se olviden de las fiestas, dice, del pacto. Las fiestas del pacto. Y a 6 al 37. Y a caminar según las fiestas de los quienes, dice, de los Goyim, de los del gentil, de las naciones, después de su error y su ignorancia, porque habrá quienes seguramente harán observación. ¿Qué dice allí? Dice, lo voy a volver a leer, esto está interesante. Y a caminar según las fiestas de los Goyim, de las naciones, y después de su error y su ignorancia, porque habrá quienes seguramente harán observaciones ¿de qué? De la luna. Y a perturbar las temporadas, y viene en año 10 días demasiado pronto. Lo está diciendo bien correctamente. Por esta razón los años vendrán sobre ellos cuando molestarán la orden. Aquí lo está profetizando grandemente Moshe en el libro de Jubileos, que el pueblo de Israel se iba a corromper, no solamente en idolatría, sino también en las fiestas del Ser Supremo. Ahora, la pregunta, que no la voy a pasar, ¿dónde está? Dice, habla de 364 días allí, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Y hay una razón muy grande. 374 más 1. Y eso es, ¿cuál es ese 1? Aviv 1, 1. ¿Dónde está eso? Lo vamos a ver. Y en el primer día, estamos leyendo capítulo 7, verso 30, del 3 al 5 del libro de Jubileos. Y en el primer día, en Rosh Chodesh, del primer mes, él celebró con alegría el día de esta fiesta. Y él hizo un holocausto a Yahweh, un joven buey. O sea, aquí estamos hablando de todos los sacrificios que se hicieron en ese día, que era Aviv 1, 1. Ahora, vamos a dar ejemplos en la Torá acerca de por qué habla, y no solamente habla el libro de Yubel, también están en los escritos del Mar Muerto, ¿ok? ¿Cómo se llamaban los gesenios, verdad? En los escritos de los gesenios también habla de 364, pero hay una razón por la cual. No es solamente por decirlo, hay una razón por la cual. Vamos a dar ejemplos. En el año, ¿cuántos meses tiene? En todos los meses del año, ¿a cuál se le da un nombre particular? Al primero, ¿cómo se llama? Y todos los meses se le llama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Aviv otra vez. En todos los días que tenemos, no es lunes, martes, miércoles, eso no existe. Eso es greco-romano. Vamos a ir a lo que la Torá dice. Capítulo 1 de Bereshit, Génesis, ustedes lo pueden leer, una referencia. Ahí dice que el Ser Supremo hizo el primer día y le llamó primer día. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. ¿Y cómo le llamó al séptimo? Shabbat. Estamos viendo un paralelo, un formato como el Ser Supremo, aparta de todos los días algo especial. Aquí estamos viendo 364 más 1, que es Aviv 1, 1. Entonces vemos que es algo que no es inventado, es algo que está en fundamento. Devarim, vamos a ver lo que dice acerca del año. Devarim o Deuteronomio 11, 12. Es la tierra que Yahweh, su Ser Supremo, cuida. Los ojos de Yahweh, su Ser Supremo, están siempre sobre ella. ¿Y cómo dice? Desde el comienzo del año hasta el final del año. Y esto es en la Torá. Desde el comienzo del año, ¿cuándo comienza el año? Aviv 1, 1. Y termina
Y vuelve a empezar, Aviv 1:1. Esto no es inventado, esto es Torah. Vemos que ya después se corrompió una vez más en los tiempos de Noah, ¿ok? Y vemos que, o sea, hay mucha información acerca de esto. Vamos a ver por qué el Ser Supremo hizo llover 40 días y 40 noches. Hay una razón. Yahweh causó que lloviese 40 días y 40 noches. Similarmente, Yahweh hace raer esa generación del gran Mabul porque corrompieron las características de ¿qué? Características que forman y toman lugar en los 40 días del vientre de ¿qué? De la madre. Y hizo lo mismo. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo en la Torá. Cuando los primogénitos fueron muertos, fueron asesinados en el tiempo de Moshe, fueron los primogénitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Yahweh después? Yahweh no se olvida. ¿Qué es lo que hace después en la última plaga? ¿Quiénes mueren? Los primeros de los Mishraim, de los egipcios. Estamos dando un formato. Algo que él hace, algo que lo vuelve a ejecutar. Y vemos aquí lo mismo. Algo que ellos hicieron, algo que el Ser Supremo lo había hecho ya en el vientre de la madre, de formar, porque corrompieron eso. Bereshit 7:4, referencia. Porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre la faz o de la tierra. ¿Cuántos días? Exactamente 40 días, 40 noches. Y raeré todo ser viviente que yo he hecho. Vamos a ver al número 7. Después de 7 días, el agua inundó. ¿Qué dice? Vamos a ver la comparación. ¿Por qué usa? O sea, ¿por qué no lo hizo exactamente en el segundo mes? ¿Por qué tuvo que esperar 7 días más? ¿Por qué? Vamos a ver en la Torá, Vayikra o Levíticos 8:33. No salgan de la entrada del Mishkan del Ledut. ¿Por cuántos días? Hasta que los días de educación hayan pasado, porque Yahweh los estará dedicando por cuántos días? 7 días. Capítulo 8:35 dice: ustedes permanecerán en la entrada del Mishkan del Ledut día y noche. ¿Por cuántos días? 7 días. Ahora, ¿cuál es la comparación de estos dos? Simplemente porque aquí estamos viendo que el Ser Supremo ya estaba dando un luto. ¿Por quién? ¿Quién iba a morir allí? ¿Quién murió en el día del gran Mabul? Muy bien. Vamos a ver ejemplos. Bereshit o Génesis 6:6. Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la faz, y dice, y le pesó profundamente. Esta palabra, le pesó profundamente, es, a ver, ¿lo pueden pronunciar? Wayitat save. Wayitat save significa, le enlutó, le pesó profundamente. Vamos a ver el mismo formato, la misma palabra en las Crónicas, segunda de Samuel 19:2. Así que la conquista de ese día se cambió en luto para todo el pueblo, porque la gente oyó decir que ese día el rey tenía dolor, o sea, le pesó. Y es la misma palabra neetzav, que viene lo mismo de esa palabra, dolor por el hijo que había perdido. Entonces vemos que es el luto que el Ser Supremo está dando por Matushalá. Pero aquí la diferencia de estos dos es que aquí estamos viendo que el Ser Supremo ya está dando el luto en el futuro, porque ya sabe el futuro. Pero aquí los Cohen estaban dando luto, algo que no sabían que iba a pasar. ¿Y quiénes iban a morir en ese día? El primero de Aviv.
Los dos hijos de ¿quién? De Aarón. Entonces vemos la diferencia de los dos. Ahora, hay 10 generaciones de Noaj desde Adán hasta Noaj, hay 10 generaciones. Y hay 10 generaciones de Noaj hasta Abraham. Vemos que en la genealogía de Noaj hay 10 generaciones. Si me puede apuntar allí. Noaj, ¿quién más? Shem, Jafat, Salah, Eber, ¿quién más? Peleg, Reu, Serut, Terach, ¿qué más? Abraham. Son 10 generaciones. 10 generaciones antes, 10 generaciones después. Vamos a ver algo que lo he traído anteriormente, pero es necesario traerlo, darles refrescar nuestras mentes. El significado de los nombres en Bereshit, capítulo 5, tiene que ver mucho con esto, con Noaj. Los nombres hebreos por naturaleza son propios de la manera que no se pueden traducir, sino que saber su significado. El estudio de muchas ayudas a la mano es necesario para saber el significado de muchos de ellos. Muchas de las ayudas de los lexicons solo llegan hasta cierto punto de ayuda en las escrituras de Yahweh, por lo cual se necesita una ayuda extra personal para llegar a lo que es cercano en el paleo hebreo. En otras maneras, muchos de los lexicons que hoy en día la mayoría de nosotros usamos, no llegan a lo que debería ser, porque ellos están limitados en lo que es el hebreo tradicional. Pero cuando uno empieza a buscar en el paleo hebreo, se le encuentra aún más. Vamos a dar ejemplos. La palabra o el nombre Adam, todos nosotros, que Adán significa hombre, pero vemos que la palabra el primer nombre es Adán, deriva de la palabra Adoma, que significa hombre o humanidad, o si no, tomado de la tierra. Adama. Es el primer nombre. Adán deriva de la palabra Adoma y significa hombre o humanidad. Ahora vamos al segundo nombre, Enosh. El hijo de Shed, su nombre es Enosh, que significa mortal, frágil, miserable. Es la raíz de Anash, que estar incurable, usado en heridas, luto, llanto y enfermedad. Una mala traducción por supuesto, de los traductores, en capítulo 4, verso 26, vamos a ver, yo sé que sabemos esos versos. A Shed también nació un hijo a quien llamó Enosh. En este momento la gente comenzó a invocar el nombre de Yahweh, así dice en la mayoría de traducciones. En el Targum de Angelos dice, desistieron de orar en el nombre de Yahweh. En el Targum de Jonatán dice, sobrenombraron sus ídolos en el nombre de... Es una traducción muy mala, pero aquí lo dice más claro. Muchos de los comentaristas de la Torá dicen que ese fue el inicio de la idolatría en los días de Enosh. Y en el comentario del Mishnah, ustedes lo pueden buscar. El nombre Kenan. El hijo de Enosh, su nombre es Kenan, que significa angustia, un canto fúnebre, o endesha. Es algo que, si vemos en la mayoría de nombres, tiene un significado que aplicaba en sus vidas. Mahalalil, el hijo de Kenan, su nombre es Mahalalil, que significa Mahal, que significa exaltado, y Il, ser supremo. Un ejemplo de los nombres, Daniel, ¿verdad?, que significa ser supremo es mi juez, o Natanael, que significa el ser supremo es mi regalo. El nombre Yered. El hijo de Mahalalil, su nombre es Yered,
que significa descenderá. Algunos de los sabios aluden que este verso con Bereshit 6, los hijos de Yahweh, quien descendieron para corromper los hijos de los hombres, resultando los Nephilim. Hanok, el hijo de Yered, su nombre es Hanok, que significa enseñando o comienzo. Fue uno de los primeros de las 4 generaciones de los profetas. De hecho, uno de los profetas tiene que ver con la segunda venida de Mashiach, de Judá o Judas 14 y 15. Y, o sea, esos son versos que estamos viendo aquí, que era el séptimo de Adán. El séptimo de Adán, que era Hanok. Nombre Matushalah. Y esto no me quería explicar anteriormente, quería esperar hasta este momento. Matushalah, que era el hijo de Hanok, su nombre es Matushalah, que significa su muerte traerá. Su muerte traerá. Ahora, el diluvio no vino como sorpresa, fue predicado y profetizado 4 generaciones. Pero algo extraño pasó. Hanok fue llevado por Yahweh y Hanok se le fue dado una profecía que cuando Matushalah estuviera vivo, el juicio del diluvio, el gran Mabul, no vendría. Pero cuando al llegar su muerte, el diluvio vino el diluvio. Vamos a hacer cuentas. Matushalah era de ¿cuántos años? 187. Cuando engendró a Lamech y vivió 700 años más. Lamech engendró a Noah cuando él tenía 182. El gran Mabul, diluvio, vino en el año 600 de la vida de ¿quién? De Noah. Y eso lo estamos viendo versos allí. Entonces vamos a ver y ponerlo 600 más 182 viene a 782 de Lamech, ¿ok? En el año que Matushalah murió. Ahora, ¿cómo está todo esto? Lo vamos a ver en gráfica. ¿Sí pueden ver? Muy bien. Vemos que desde la creación no podemos empezar a contar. Debemos empezar a contar ¿desde dónde? ¿De dónde empezamos a contar el tiempo? ¿De la creación o de Adán? ¿Pero en dónde Adán? ¿Cuando cayó o cuando fue creado? No de la creación, sino cuando cayó Adán, empezaron los años a contar. Por eso se le dice capítulo 4 de Bereshit, y estos fueron los años de Adán. Entonces vemos que desde Adán llegamos a Matushalah, que él tenía 187 cuando engendró a Lamech. Lamech tenía él tenía 187 cuando engendró a Lamech. Lamech tenía 182 cuando engendró a Noah. Y Noah tenía 600 cuando vino el diluvio. Si ustedes añaden 187 más 182 más 600, le va a dar 969. El año precisamente cuando Matushalah murió. Vamos a ver algo que se predica allá afuera, ya para terminar. Las 7 leyes noéticas o noéticas. Muy bien. Vamos a enumerarlas rápidamente. Los rabinos interpretan a Bereshit 9 que establece 7 leyes de preceptos vinculantes para que toda la persona no hebrea, lo que se diría afuera no judía, judín. La primera es para establecer tribunales de justicia, no cometer idolatría, no para cometer una blasfemia, no cometer inmoralidad sexual, no cometer derramamiento de sangre, y no cometer robo, y no comer carne de animal muerto. Ahora, eso es lo que se dice allá afuera, lo que dice en los escritos rabínicos.
¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Se celebró Shabbat, sí o no? ¿Se celebró Shabbat, sí o no? ¿Continuó celebrando Shabbat después del Gran Mabul, sí o no? Entonces, ¿está incluido allí o no está incluido? Es increíble. Increíble. Vamos a ver otras fuentes. Yubel o Jubileo 7, 20, 22. En el 28º aniversario, o sea, estamos hablando de Yubel aquí, Noah empezó a prohibir a sus hijos los órdenes y mandamientos de todos los juicios que él sabía, y exhortó a sus hijos para observar la rectitud y para cuidar la vergüenza de su carne y para bendecir su creador, y que dice, y honor a su padre y madre, y amar a su prójimo y guardar sus almas de fornicación, impureza y toda iniquidad. Aquí está una prueba que aquí está toda la Torá. Vamos al nombre Lemec. El hijo de Matusalá y sus nombres es Lemec. Su raíz todavía está en una nota en otros idiomas. Lamento, lamentación. Lamec sugiere desesperado o desesperación. Está ligado con Bereshit, capítulo 4, donde dice Lamec cuando él se empieza a lamentar que mató a Tubal Caín. Noah, el número 10 de los nombres, el hijo de Lamec, su nombre es Noah, que significa traer descanso o conforte. Como dijo Lamec 5:29, y a quien llamó Noah porque él dijo, este nos causará descanso de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos de la Ares, la cual Yahweh maldijo. Ahora, vamos a compaginar todo. Vamos a decir todos los nombres. Acordémonos que todo lo que el Ser Supremo ha codificado en la Torá tiene un mensaje, ¿sí o no? Lo tiene. Y es un mensaje, no es solamente un mensaje, es un mensaje profético. En hebreo, Adam significa humanidad. Shed significa designado. Enosh significa mortal. Cainan significa angustia. Mahalalil, el exaltado Ser Supremo. Yered, descenderá. Hanok significa enseñará. Matushalah, su muerte traerá. Lamech, desesperación. Noah significa descanso o conforte. Vamos a ponerlo todo junto. El mensaje divino de Yahweh está escrito de esta manera. Y la humanidad es designada a un mortal angustia, pero el exaltado Ser Supremo descenderá enseñando que su muerte traerá a la desesperación a un descanso. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a ver versos. Tehillim, capítulo 4, verso 7. Entonces dije, he aquí, yo vengo, en el rollo de la Torá está escrito referente a mí. En hebreo, o en el libro de Hebrín 10:7, entonces dije, o sea, es una referencia, en el rollo de la Torá está escrito de mí. ¿Quién estamos hablando aquí? Mashiach. Y vemos que, vamos a ver aún en las crónicas de Yahushua, capítulo 5 de Matitiyah, verso 18, estamos hablando del Shem Tov, o sea, el hebreo de Matitiyah, del libro de Mateo en hebreo. Si en verdad les digo que hasta que pasen los Shammai y la Ares, ni una yod, ¿sabe cuál es la yod? La más pequeñita. Ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que tenga que suceder, sucederá. Quiere decir que todo lo que está en la Torá tiene su significado. Todo lo que está en la Torá está codificado. Todo en la Torá está profetizado. Y es algo que el Ser Supremo lo ha dejado desde la creación. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de todo esto? La Parashá Noah, lo que yo he aprendido personalmente, es que la pregunta cabe de esta manera. ¿Por qué el Ser Supremo no escuchó a Noah? O sea, es una pregunta, ¿verdad? Que hasta Yahudim salen con esa pregunta y se contradicen un comentario con otro. Pero
La pregunta es, ¿por qué no escuchó si es que Noah, o sea, oró, hizo tefilá acerca de esta humanidad? La respuesta, y es mi comentario, es que la simiente del ser humano se había corrompido. Tenía que empezar una vez más esa simiente. ¿Por qué? Porque si hubiera dejado esa simiente, o sea, vamos a decir, un puñado de esa simiente, entonces Mashiach no hubiera venido. Simplemente. Porque tenía que venir de un linaje, o sea, puro. Y sabía Hasatán que ensuciando el gen humano, Mashiach no podía venir. Shabbat Shalom.